Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en esta preciosa mañana, agradeciendo a Dios su fidelidad, agradeciendo a Dios que espero que ustedes se encuentren muy bien y que en esta mañana podamos comprender la palabra de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y el hecho de que Dios nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra hoy, de poder orar, de poder respirar, no es más que su amor y su misericordia. Me da mucho gusto saludarles. Esperemos que otros más hermanos se empiecen a conectar. Les hacemos la invitación a que compartan esta transmisión con sus contactos. Esta palabra le será de bendición para muchas personas. Compartámosla, hermanos. Lo que de gracia recibimos, de gracia compartámosla a los demás. Bueno, vamos a hacer una oración antes de comenzar este tema. Ahí junto con su familia vamos a hacer una oración. Amén. Dios eterno, de gracia y de poder, estamos delante de tu presencia, estamos delante de ti, Señor, agradecidos porque nos has guardado durante la noche, porque podemos mirar la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí exaltándote, mis hermanos en sus casas. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros. No nos has dejado, a pesar de todas las cosas que hayamos pasado. Tu mano poderosa hasta este momento nos ha sostenido. Hasta este momento tu mano poderosa nos ha llenado de tu gracia, y tú has sido bueno con nosotros, Dios. No tenemos cómo pagarte, lo único que podemos hacer es entregarte todo nuestro corazón. Nuestra vida es tuya, Señor, te pertenecemos. Y esta palabra que hoy vamos a escudriñar, que vamos a compartir, por favor te pedimos en el nombre de Jesús, que quede sembrada en la mente y el corazón de todos nosotros. Sabemos que tu palabra nos trae esperanza, nos trae gozo, y gracias, Señor, por todo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias, hermanos, ahí en Mateo 14, del 23 al 33. Mateo 14, del 23 al 33. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 14, del 23 al 33. El asunto de este tema, hermanos, es la fe. Ese es el asunto, pero vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Es una cita muy conocida, pero muy preciosa. Dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense bien. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El tema de hoy, hermanos, el tema de esta mañana es: donde está tu mirada estará tu condición. Así es, donde está tu mirada estará tu condición. Nosotros a través de las Escrituras debemos entender, hermanos, que la mayoría de las personas miran las circunstancias y no el poder de Dios. Son tiempos muy difíciles,
Pero si nuestra mirada está en todo lo que estamos viviendo, perderemos el enfoque de poner la mirada en Cristo. Hebreos 12:1 dice, puestos en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, ¿dónde está tu mirada hoy, hermano? ¿Dónde está tu mirada en estos tiempos? Por eso el tema de hoy es, donde está tu mirada, estará tu condición. Muchos tienen la mirada en las circunstancias y la condición de ellos es la depresión, es la tristeza, es la ansiedad, es la desesperación, es la incertidumbre, no saben qué va a pasar el día de mañana. Y es cierto, no podemos saber, pero cuando estamos en Cristo, hermanos, entonces no estamos en crisis, y eso es algo maravilloso que usted y yo debemos comprender, hermanos, que todos los que estamos en el Señor Jesucristo tenemos paz, estamos confiados en el Señor. Por eso, donde está tu mirada, estará tu condición, y eso es algo que debemos comprender, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. El título de este mensaje es Dios en la tormenta, y bueno, debemos comprender que no importa lo que estemos pasando, Dios, hermanos, es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible, hermanos. Él es el Dios de lo imposible. Por tal razón, tú y yo tenemos que seguir clamando y buscando el rostro de nuestro Dios, porque haya cosas que quizás para nosotros han sido difíciles, pero para Dios es algo fácil, es algo sencillo, y es ahí donde tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, hermano. Por eso, sigue buscando la presencia de nuestro Dios, sigue exaltando su grandeza. Y el propósito de este mensaje es que comprendamos tú y yo que Él es el Dios de lo imposible, que no hay tormenta que detenga la mano de Dios. Así es, hermano. No hay tormenta que detenga la mano de Dios. La Biblia nos enseña, el brazo de Jehová se ha cortado. No, el brazo de Jehová sigue extendido, dice Isaías. El brazo de Jehová no se ha cortado, el brazo de Jehová sigue extendido. Sus oídos siguen atentos a nuestro clamor, su boca está dispuesta para darnos esa palabra de aliento, porque Dios es Dios en medio de cualquier circunstancia. Por eso nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Hay algo hermoso en este tema, hermanos, es que dice la Biblia, ahí dice que Jesús despide a la multitud y se va a orar aparte. Eso dice la palabra de Dios. Jesús se fue a orar aparte. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, pero el punto principal aquí, hermanos, dice la Biblia que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Qué estaba pasando? Está la barca, está siendo azotada, pero algo maravilloso, hermanos. Eso es precisamente lo que usted y yo necesitamos. Tener una experiencia sobrenatural en el sentido de que Dios nos va a llevar a situaciones complicadas. Y sí, así es. Jesús, hermanos, debemos entender que nos ha puesto exactamente en el lugar donde nos encontramos ahorita. Dice la palabra de Dios que enseguida Jesús estaba ahí, despide a la multitud, subió al monte a orar. Cuando llegó la noche, Él estaba solo, pero la barca estaba azotada en medio del mar, azotada por las olas. Quiero que notes algo muy importante. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que venía una tormenta? Porque Jesús despide a sus discípulos, les dice a toda la gente, ya váyanse, pero a sus discípulos les dice, súbanse a las barcas y nos vemos al otro lado. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que venía una tormenta? Sí sabía. Por esa razón, hermanos, es que podemos decir entonces que Jesús sabe lo que viene más adelante para nosotros, y es precisamente ahí donde Él nos lleva. Jesús pudo haber dicho, bueno, viene una tormenta, vamos a esperar que pase la tormenta y después mando a mis discípulos a las barcas. Pero sin embargo Él no lo hizo, porque es exactamente el lugar donde Dios quiere que estemos. Es exactamente el lugar donde Dios quiere que permanezcamos. ¿Dónde? En este sentido, en la palabra de Dios, en la prueba, en la circunstancia difícil. Trayéndolo a nuestros tiempos ahorita, hermanos, es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Exactamente el lugar donde tú y yo estamos en este momento
es exactamente donde Dios quiere que estemos. Y por muchas razones, y entre ellas, hermanos, vamos a ser probados. Por eso no te preocupes y ni le cuestiones a Dios: Señor, ¿por qué me estás pasando por esta prueba? ¿Por qué me estás azotando de esta manera? No te preocupes por eso, porque Dios está ahí, hermano. Entonces, es exactamente el punto donde Dios quiere que estemos, en medio de la tormenta. Y en ese sentido, hermano, la tormenta viene porque es donde Dios quiere que estemos, es exactamente su voluntad. Todo lo que estamos viviendo es exactamente su voluntad. Las tormentas son para que veamos la mano poderosa de Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de la tormenta. El énfasis que Dios pone en este mensaje no es la tormenta, sino su poder, la gloria que se le da a Él. Por eso tú y yo, hermanos, en estos momentos difíciles, en lo que estés pasando, tú adora a Dios, dale las gracias. Dice la Biblia, hermanos, ahí en la palabra de nuestro Señor, que Jesús estaba ahí y sabía Jesús que venía la tormenta. Por supuesto que sí. ¿Dirigió Jesús a sus discípulos hacia esa tormenta a propósito? Claro, Él los dirigió a propósito. Él sabía todo, porque Él es el Dios de todo. Jesús es Dios, Jesús creó todo, Jesús creó a sus discípulos, nos creó a nosotros. Y en ese sentido, hermanos, Jesús sí dirigió a sus discípulos hacia la tormenta, claro que sí, pero todo fue por un propósito, hermanos, todo fue por un propósito. Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, pero dentro de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios, no importa qué tormenta se nos avecine, no importa qué tormenta estemos viviendo ya, o agradecemos a Dios porque ya estamos saliendo de la tormenta. Algunos están a punto de entrar, unos están dentro de la tormenta y otros están saliendo de la tormenta. Sea cual sea la condición en la que te encuentres, hermanos, lo importante es que Dios está ahí contigo. Él dijo en su palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que la palabra todos los días significa que Jesús iba a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él sabía exactamente todo lo que vamos a vivir. Por eso la Biblia dice ahí en el versículo 24: y ya la barca estaba azotada en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nota algo: la barca estaba en medio del mar. Ahora, dice la Biblia que estaba azotada por las olas y por el viento que estaba siendo contrario. Habla de condiciones extremas en las que el ser humano puede pasar. Habla de condiciones en las cuales el hombre no puede hacer nada. Una barca en medio del mar, azotada por vientos y olas, el hombre no puede hacer nada. El hombre lo único que va a hacer es sostenerse de la barca, porque está siendo azotado, no tiene otro sostén, no tiene otro sustento. Pero sin embargo, hermano, nos damos cuenta que en medio de esas circunstancias es cuando Dios se presenta, es cuando Dios viene a nuestro favor. Y esa es la condición de todos nosotros en estos tiempos. Nuestra barca está siendo azotada, hermanos. Nuestra barca está siendo azotada por todos estos vientos de pandemia, muerte, desolación. Nuestra barca está siendo azotada por falta de economía, por falta de salud. Nuestra barca está siendo azotada por todos lados. Y algunos se preguntarán: ¿por qué Dios no mira lo que estamos viviendo? Yo acabo de decir hace un rato que es precisamente que es Dios quien nos está llevando a la tormenta. Y es precisamente Dios que está llevando nuestra barca en medio del mar. Es precisamente Dios el que está haciendo todas estas cosas, porque Él es Dios. Dios al salmista le dijo: si yo tuviera hambre, a ti no te lo diría. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que hará. Por eso Dios nos va a llevar a la tormenta, nos va a llevar a la situación difícil, porque Él lo dijo, que solamente será principio de dolores, pero no es el fin, hermano. La Biblia dice que esta barca estaba siendo azotada por las olas y que el viento era contrario, pero nota algo, hermano. Dice la Biblia en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Fíjense,
lo que sucede cuando quitamos la mirada de Cristo. Yo hace rato les dije que el tema de hoy es: donde esté tu mirada, estará tu condición. Los discípulos, ¿qué estaban viendo ahorita, hermanos? Estaban viendo vientos contrarios, estaban viendo un mar que estaba azotando la barca, y se estaban mirando unos a otros con mucho miedo. Y hago una pausa aquí, hermanos, porque ¿cuántas personas, cristianos o no cristianos, tienen miedo? Tienen miedo en estos tiempos. Esta pandemia en este mes de enero, ahora que comenzó el año, se vino más fuerte todavía. Se vino más fuerte todavía. Y muchos tienen miedo. Muchos tienen miedo. Y hay miedo por dos cosas, hermanos. Una, porque definitivamente no tienen a Dios en su corazón. Número dos, porque tienen poca fe. Porque se les ha olvidado que es Jesús exactamente el que nos está llevando a todas estas circunstancias. Pero este mensaje es para animarte y decirte que no tengas miedo, que tengas confianza en el Señor Jesús, que no te desenfoques de Él, porque donde estará tu mirada, ahí estará tu condición. Si tú pones la mirada en la enfermedad, si tú pones la mirada en tu economía, si pones la mirada en todo lo que estamos viviendo, vas a quitar la mirada de Cristo. Vas a empezar a ver las olas, vas a empezar a ver el viento, vas a empezar a ver que la barca se hunde, vas a empezar a ver todas estas cosas. Otros pasajes de la Biblia, lo he mencionado infinidad de veces, hermanos, donde dice la Biblia que Jesús en una ocasión estaba en la barca con sus discípulos. Estaba ahí Jesús en la barca con sus discípulos. Y dice la Biblia que estaba pasando la misma condición. Estaba siendo azotada por vientos, estaba siendo azotada por el mar, pero dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Él estaba ahí durmiendo, y yo he cuestionado esto y he preguntado, ¿por qué Jesús dormía? Bueno, Jesús dormía porque Él sabía el propósito del Padre para Él. Jesús sabía que iba a morir en una cruz. Él no iba a morir ahogado. Por eso Él estaba confiado. Que vengan vientos contrarios, no importa. No importa, porque sé que voy a morir en una cruz, quizás decía Cristo. Él sabía el propósito del Padre para Él. Cuando el hombre no conoce el propósito de Dios para Él, piensa que va a morir ahogado. Y Jesús sabía el propósito del Padre, por eso Él no iba a morir ahogado, Él iba a morir en una cruz. Y Él estaba confiado. Hermano, recuerda que Jesús está en tu barca. Jesús está ahí en tu casa, en tu matrimonio. Jesús está teniendo el control de absolutamente todo lo que te esté pasando. No se te olvide que Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. El enemigo te va a querer hacer ver la tormenta más que a Jesús. Los discípulos le decían a Jesús: Maestro, ¿no estás viendo que perecemos y tú durmiendo? Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Se dan cuenta que la Biblia no está diciendo que ellos no tenían fe? Está diciendo que ellos tenían poca fe. Tenían poca fe. Y hermanos, la Biblia dice en el versículo 26: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Porque recordemos que en el 25, hermanos, dice la Biblia: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Solo Dios. Solo Dios puede hacerlo. Por eso Él venía caminando sobre el mar, y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero dice la Biblia que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Ahora yo quiero que notes algo muy importante, hermanos. Nota algo muy importante aquí. Dice la Biblia que los discípulos le vieron andar sobre el mar y se turbaron y tuvieron miedo. Las condiciones en las que ellos estaban viviendo en ese momento les hicieron ver a Jesús de otra manera. Ellos no miraron a Jesús como Jesús. ¿Cómo lo miraron? Como un fantasma. Las circunstancias
te harán ver que Jesús no está ahí. Y aunque veas a Jesús ahí, te va a hacer mirarlo de otra manera. No lo vas a reconocer como Dios, como tu ayudador y como tu sustentador. Lo vas a ver de otra manera. Por eso cuán importante, hermanos, es que entendamos que el miedo nos puede paralizar. El miedo nos puede poner cosas en nuestra vista, cosas que no son. El miedo nos va a hacer tener prejuicios, pensar cosas que no las hay. En ese sentido, hermanos, debemos comprender que los discípulos, dice la Biblia, que vieron a Jesús andar sobre el mar y se turbaron. La palabra turbar significa que tuvieron una mente dividida. Estaban turbados y luego ellos decían un fantasma. A ellos se les había olvidado que Jesús les dijo que se iban a ver al otro lado. A ellos se les había olvidado que Jesús no los iba a dejar. Y dice la Biblia que ellos dieron voces de ¿qué? De miedo. Ellos dieron voces de miedo, hermano. Y dice la Biblia que ellos tuvieron mucho miedo, si pudiéramos ponerle de esa manera. Por eso dice que dieron voces de miedo. Pero enseguida, dice la Biblia, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Noten algo, hermanos. ¿Qué les está diciendo? Tened ánimo. Y esa es la misma palabra que Jesús nos dice en estos tiempos. Tened ánimo, tened ánimo. Yo soy el que estoy poniendo la tormenta, yo soy el que estoy poniendo el viento contrario, pero la palabra yo soy significa el que está presente, el dueño de... Por eso Dios se presenta en el Éxodo: yo soy el que soy. Y en ese sentido, hermanos, Dios se presenta hoy a nuestras vidas diciéndonos: yo soy el que soy. Yo soy el que está presente. ¿Está presente dónde? En medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil. Dios está ahí, hermano, no tengas miedo. La Biblia nos enseña que las tormentas pueden traernos una turbación a nuestra mente, a tal grado de pensar que Dios no está con nosotros. El enemigo se va a aprovechar y a decirte que Dios no está contigo, que Dios no te ha ayudado, que Dios no te ha sustentado. La Biblia nos enseña que el enemigo es un asesino, es un mentiroso. Y hermano, tú tienes que tener confianza en el Señor. Tienes que tener confianza en el Señor, a pesar de que no veas las cosas como tú quisieras verlas. Tienes que confiar en Dios. ¿Estás pasando esta enfermedad? Confía en Dios. Confía en Dios. Él está ahí, hermanos. Él está ayudándote y sosteniéndote. Si Dios te hubiera querido que terminaran tus días, ¿desde cuándo hubiera acabado con nosotros? Y sin embargo, Dios ha sido fiel. Su misericordia ha sido con nosotros. Hermano, la Biblia dice que Jesús les dijo: tened ánimo. Y les dijo: yo soy, no temáis. No tengas temor. No te preocupes lo que llegue a pasar. En ese sentido, hermano, cuando la Biblia dice no temáis, también tiene dos connotaciones. Una, no temas en ese momento que estás viviendo. Pero la otra, Jesús le dice a sus discípulos, apunta a esto: no temas si pereces en medio de la tormenta. Y quiero explicarte esto. Hay una doctrina que dice que el cristiano no debe de sufrir. Hay una doctrina que dice que el cristiano no se enferma. Pero esa es una mentira, hermanos. Lo que Jesús le está diciendo ahí, no temas, tiene dos connotaciones. Una, no tengas miedo a sus discípulos ahí de que te vayas a hundir. Pero la siguiente connotación de la palabra es: no temas si llegaras a morir en la tormenta. Porque ¿cuántos cristianos, cuántos pastores, líderes de alabanza, músicos, cualquier persona que ha servido a Dios en el ministerio, Dios se los ha llevado en medio de esta tormenta mundial? Muchos se han ido, pero Dios les había dicho: no temas, porque el fin de todo no es la muerte. El fin de todo no es la muerte. Ahí no se acaba todo. Todos nuestros hermanos que ya partieron con el Señor, ellos siguen con sus 5 sentidos ejercitados. Ellos siguen viendo, oyendo, hablando, gustando, recordando.
Ellos siguen con los 5 sentidos ejercitados, porque recordemos que este cuerpo solamente es el estuche donde aquí habita un alma y un espíritu. Recuerda que el cuerpo va al polvo de la tierra, el espíritu es la sangre. Y yo lo he dicho, si un justo y un injusto mueren en este momento y se les está yendo la sangre, se les está yendo la vida, o sea, el soplo de vida que Dios dio en el Génesis al hombre cuando lo formó, del justo y del injusto, porque eso vuelve a Dios. ¿Qué nos mantiene vivos a todos? El aliento de Dios en nosotros. Eso es lo que nos mantiene vivos, pero el alma es ese pensamiento que está ahí en tu cabeza, eso que estás analizando ahorita en este momento, ese eres tú. Por eso Dios ahorita les está diciendo, no temas, si llegas a morir en la tormenta, no temas, porque lo que se queda solamente ahí es el cuerpo, pero el alma vuelve a Dios que la dio. Pero si no estás seguro de tu salvación, si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces teme, porque tu alma puede ser echada al infierno. Y es una eternidad sin Cristo. Para muchos el fuego ya no será el tormento solamente, sino la ausencia de Dios en ellos. Por eso lo que Jesús nos está diciendo, no temas en primera, no temas, porque si llegas a morir en la tormenta, finalmente te vas con Dios a la presencia del Padre. Por eso no temas, hermano, de lo que vayamos a padecer. El Señor nos enseña que tenemos que ser probados por 10 días, dice la palabra de Dios. No son los días, son el final de los días. En estos tiempos difíciles, hermano, es donde tenemos que ser probados, es donde en estos tiempos se va a reflejar en dónde está nuestro corazón. Es en estos tiempos donde se verá verdaderamente quién es un verdadero cristiano y quién se dice cristiano. La tormenta que estaban pasando los discípulos estaba reflejando verdaderamente quiénes eran ellos. ¿Reflejó que eran sus discípulos de Cristo? Por supuesto que sí, pero resaltó la falta de confianza en Dios. Ellos dudaron en ese momento. Y las tormentas que estamos viviendo hoy, hermano, que no te lleven a la duda, porque la duda te va a llevar a la incertidumbre. La incertidumbre te va a llevar a la desesperación, a la falta de confianza en Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús les dijo, no temáis. Ahora, en el versículo 28, hermanos, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nota la petición que Pedro le hace a Jesús. Recordemos que está la tormenta, están los fuertes vientos, Jesús viene caminando sobre el mar, y cuando lo ven caminar sobre el mar, ellos quizás en su mente muy humana dijeron, es imposible que alguien camine sobre las aguas. Cuando Jesús les dijo, no teman, yo soy, entonces Pedro reconoce a Jesús, pero le pide algo que para él sería imposible, que es caminar sobre las aguas. Fíjate la petición que Pedro le hace a Jesús. Lo que Pedro cree que para él es imposible, pero que sabe que para Dios es posible, se lo pide a Jesús. Y le dice, permíteme, le dice que yo vaya a ti. Le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nota algo, caminar sobre lo imposible. Y es ahí donde el Señor quiere que tú y yo entendamos que Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible, hermano. Pero que también entendamos que Él es soberano y que si Él quiere nos puede librar de cualquier cosa, y si Dios quiere no lo va a hacer, pero que finalmente Él es el Dios de lo imposible. Y Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, solo di la palabra, Jesús, y yo voy a caminar en tu palabra, es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Caminar sobre la palabra de Dios es algo maravilloso, hermanos. Caminar en la palabra de Dios es algo que tú y yo debemos experimentar todos los días en tiempos de prueba y no de prueba. Caminar en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 29, y le dijo Jesús, ven. ¿Se imagina esa palabra del Señor Jesús y a Pedro le dice, ven? Ahora, noten algo, yo quiero que usted se vaya imaginando la historia, hermanos. Jesús le dice, ven. Esta palabra ven
es la palabra que el Señor pone encima de las olas y del mar. Recordemos que el viento está fuerte, las olas están contrarias, no es algo agradable la situación en que están viviendo, pero sin embargo Jesús le dice a Pedro, ven, o sea, le pone su palabra ahí de la barca hacia Jesús. Y dice la Biblia, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Dónde andaba Pedro, perdón? La Biblia dice que andaba sobre las aguas. Yo me atrevo a decir que Jesús andaba más bien sobre la palabra de Cristo. Obviamente sí andaba sobre las aguas, como dice la Biblia, por supuesto que sí. Pero Pedro empezó a caminar bajo la palabra de Dios, encima de la palabra de Dios. Lo que hacía caminar a Pedro sobre las aguas, sobre algo imposible para el hombre, lo que hacía caminar a Pedro ahí era la palabra de Cristo. ¿Cuántos están en esa barca hundiéndose, temerosos por las tormentas que estamos viviendo? Y Jesús te dice, ven, ten ánimo, ten confianza. Pero muchos no quieren sacar el pie de la barca y caminar sobre las aguas e ir a Jesús. Muchos tienen miedo de caminar bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios es garantía para nosotros de ir a Cristo. Su palabra es la mejor ancla de nuestra fe. La palabra es lo mejor que tú y yo podemos tener para llegar a Cristo. No dudes, hermano, en venir a Cristo. No dudes, amigo, en leer la palabra de Dios y vas a caminar sobre lo que tú crees que es imposible, porque para Dios será posible. Cuando tú y yo caminamos bajo la palabra de Dios, no importa lo que estemos viviendo, no importa la situación que esté pasando en nuestro cuerpo, tarde o temprano iremos al Rey de Reyes y Señor de Señores y habremos caminado por su palabra. Ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro andaba caminando sobre el mar, porque Jesús le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero nota algo, dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nota algo como Pedro está diciendo eso, sálvame. Y hermanos, Pedro no, la Biblia no dice que Pedro no tenía fe. La Biblia no dice eso. Más bien, la Biblia nos enseña que de alguna manera la fe de Pedro se le hizo chiquita. Pero él tenía fe, porque dice la Biblia que, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse diciendo, Señor, sálvame. Nota algo en el 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿de qué? De poca fe. No le dijo, hombre sin nada de fe. No, le dijo, hombre de poca fe, y lo siguiente le dijo, ¿por qué dudaste? La duda, hermanos, es la fe a lo negativo. Así es, la duda es la fe a lo negativo. En estos tiempos difíciles, ¿cuántos tienen más fe en lo que estamos viviendo que fe en Dios? Muchos se enferman y dicen, ya me enfermé. Y empiezan en su mente a maquinar cosas de que se sienten mal o tienen una falta de trabajo y dicen, no, yo creo que ya no me van a contratar en otro lado. Se hacen estudios médicos y dicen, yo creo que mi resultado es negativo. Y aunque saliera negativo, siguen, yo creo que ya me voy a morir. Y empiezan a tener una fe hacia lo negativo. Empiezan a tener la duda hacia Dios y realmente los va a sacar de esa situación. Pedro no tenía falta de fe. Él tuvo poca fe. Entonces lo que a Pedro le estaba causando problema no era la tormenta, hermanos, en sí. No eran los vientos contrarios. No era que la barca se estuviera tambaleando y pareciera que se hundía. No, hermanos. No era eso. Sencillamente, él empezó a quitar la mirada de Cristo. Cuando Hebreos 12 nos dice, puestos en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Por eso el tema de hoy, hermano, recuerda que donde está tu mirada, estará tu condición. Si tienes la mirada en la tormenta, así será tu condición. Estarás lleno de miedo y estarás atemorizado y estarás con incertidumbre, con mucha duda, con poca fe. Pero si tu mirada permanece en Cristo, yo te aseguro que llegarás a puerto seguro. Si tienes tu mirada a Cristo, hermano, llegarás a la meta. Si tu mirada está en Cristo, terminarás la carrera. Si tu mirada está en Cristo, vivirás confiado en Cristo, aunque todo a nuestro alrededor se esté hundiendo. Cuando tú y yo tenemos la mirada en Cristo, podemos decir confiadamente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí debemos entender, hermanos, que el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, David se ponía como un cordero y sabía que no le iba a faltar absolutamente nada. Y cuando David decía eso, él sabía que no le iban a faltar problemas, pero también no le iba a faltar nunca a Dios. Por eso él decía: nada me faltará. Él estaba dispuesto a pasar cualquier cosa por Dios, porque él estaba seguro que tenía a Dios, lo tenía todo. Por eso, ¿dónde está tu mirada en este momento, hermano? ¿Dónde tienes la mirada? ¿En el problema que estás viviendo o en Cristo? Yo no digo que minimices el problema que estés viviendo. No le des el énfasis. Sencillamente no le des el énfasis. Que no sea prioridad en ti ese problema. Que tu prioridad y tu confianza sea Dios. La Biblia dice que Pedro se hundió. Pedro ya venía caminando sobre lo imposible. Pedro ya venía caminando sobre el mandamiento de Dios. Y nota algo, ellos tenían miedo, estaban turbados, y Pedro tenía miedo. Y la pregunta sería, obviamente, si nosotros hubiéramos sido Pedro en ese momento, nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué poner la mirada en otras cosas? Si la Biblia dice que quien estaba frente a los discípulos, frente a Pedro, era el Dios que creó todas las cosas. Quien estaba frente a Pedro era el Dios que lo había creado a él. Es el Dios que había creado la tormenta, el Dios que había creado los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que tenía enfrente Pedro. ¿Por qué dudar de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pedro, a pesar de estar viendo directamente a Dios por medio de Cristo Jesús, tenía miedo, porque sencillamente es un hombre de carne y hueso. Y eso, hermanos, nos pasa a todos nosotros. Pero yo te quiero invitar a que reflexionemos en este tema y que recordemos que Dios es el Dios de lo imposible, y que el Señor te dice: ten ánimo, dice el Señor. O sea, no importa lo que llegue a pasar con nosotros, mientras estemos en la mano de Dios, no importa lo que llegue a pasar, estamos en sus manos y estamos confiados en el Señor. Muchos amigos se han ido, muchos hermanos se han ido. No sabemos el día y la hora cuando Dios nos llame a cuentas, pero tampoco sabemos el día y la hora cuando Cristo vaya a venir por su iglesia. Pero quiero que notemos algo, hermanos: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Lo vuelvo a repetir: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos de Él, hermano. Somos de Él. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello está en nosotros. Y ese sello el diablo lo ve y sabe que le pertenecemos a Dios. Por eso mantén tu confianza en el Señor. La Biblia dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Dónde está tu mirada ahorita? ¿En el fuerte viento? Vas a tener miedo. Si pones tu mirada en la tormenta que estamos viviendo, vas a tener miedo. Y el resultado del miedo, dice la Biblia, que Pedro comenzó a hundirse. Y muchos se van a empezar a hundir por el miedo. El Salmo 40, si tú lo notas, dice que Dios nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando las personas están en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, patalean para salir de ese pozo, pero solamente son obras humanas, porque entre más patalean, más se hunden. Por eso dice la Biblia que debemos tener confianza en el Señor, porque el resultado de quitar la mirada de Cristo, y el resultado de ver la tormenta, y el resultado de tener miedo, es que te vas a empezar a hundir.
Pero el resultado de clamar a Dios, porque dice la Biblia que Pedro clamó a Dios diciendo, sálvame. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Clamar a Dios, levantar nuestras manos. Si te has estado hundiendo, levanta tus manos al cielo y dile a Dios, sálvame. Cuando Pedro, hermanos, clama a Jesús y le dice, sálvame, vuelve a confirmar que él sabía que quien estaba caminando en las aguas era Cristo, porque Dios camina en lo imposible. Y Pedro comenzó a decir, Señor, sálvame. La palabra Señor significa el dueño de todo, el dueño de. Por eso Pedro, cuando le dijo sálvame, le dijo, Señor, tú que eres el dueño de todo, tú que eres el dueño del mar, del viento, de las tempestades, tú que eres el dueño de todo esto, sálvame. Es ahí donde Pedro entendió que todo estaba pasando por el propósito de Dios para él. Pero Pedro entendió que no iba a morir en ese momento, porque Cristo estaba ahí. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. No vamos a morir en la tormenta si Dios lo quiere. Lo importante es que tú y yo clamemos a Dios. Y nota algo, en el versículo 31, la Biblia dice que al momento que Jesús extendió la mano, nota algo muy importante. Cuando alguien con sinceridad le clama a Dios, cuando alguien con sinceridad viene a Cristo y le dice, sálvame, Dios así, inmediatamente. Y Él dice en su palabra, yo soy tu Dios, soy tu ayudador, soy tu sustentador. Yo soy el que te tomo de tu mano derecha y te digo, yo te ayudo. Y esa palabra se cumplió en Pedro. Ahí estaba su ayudador, ahí estaba su sustentador. Allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores extendiéndole la mano a Pedro y levantándole de donde se estaba hundiendo. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy contigo. Si tú decides hoy decirle, Señor, sálvame. Si tú decides hoy confiar en el Señor plenamente a pesar de lo que estés viviendo, el Señor va a venir y te va a sanar de esa enfermedad. Si Él quiere. Porque todo está bajo su soberanía. Él puede restaurar tu economía, Él puede restaurar tu familia, Él puede darte el trabajo que necesitas. Él no te va a dejar que te hundas si tú te tomas de su mano. Si tú clamas a Dios con sinceridad y obedeces su palabra, Él no te va a dejar. Dice la Biblia que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dudaste? Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios está con nosotros y que Jesús va a venir a nosotros. Jesús vino a Pedro y lo levantó y lo sacó de ahí. Jesús vendrá a ti. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida. Isaías 43:2, Dios nos promete, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Y si paras por los ríos no te anegarás, y si por el fuego la llama no arderá en ti, dice el Señor. Por eso Isaías 43:2 dice, Dios nos promete esto, hermanos, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Entonces, en medio de la tormenta, ¿quién es el que viene a quién? ¿Pedro vino a Cristo? No, se estaba hundiendo. ¿Quién vino? Cristo vino a Pedro, que estaba en la necesidad. Por eso Dios a través de Isaías 53 nos promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Tal vez, hermanos, no venga en el momento preciso que queramos, ¿no? O sea, a veces quizás Cristo no venga en el momento preciso que queramos, pero vendrá en el momento que más lo necesitemos. Quizás pasando una prueba y quisieras que ya Dios estuviera ahí, pero Él va a venir exactamente en el momento que sabe Dios que lo necesitamos. Isaías 41:13 dice, yo soy tu Dios, quien te sustento de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Jesús nos ayudará a crecer espiritualmente, hermanos. Jesús está ahí. ¿Estás caminando por fe, hermano? ¿Estás caminando por fe? ¿O estás poniendo la mirada en las cosas que estás viviendo? Jesús mismo estará con nosotros, hermanos. Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta porque esa era la voluntad de Dios.
Ahí era su seguridad, en medio de la tormenta, porque ahí Cristo estaba con ellos. Ahora, Jesús sabía lo que ellos iban a pasar y Él lo permitió. Él lo sabía perfectamente. Él sabía todas estas cosas. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios problemas, vamos a quitar la mirada de Cristo, hermanos. Quitar la mirada de Cristo no te lo recomiendo. Porque si quitamos la mirada de Cristo, comenzaremos a dudar, a tener miedo y comenzaremos a hundirnos. Voy terminando con esto, hermanos. La Biblia dice ahí, en el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, ¿estás caminando por fe sobre las aguas hacia Jesús? ¿O te estás hundiendo en el mar de la duda, de la desesperación y del miedo? ¿Caminas hacia Jesús aún en medio de la tormenta, en medio de los problemas, o solo cuando todo te está yendo bien? ¿Cómo caminamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Por eso la Biblia dice, finalmente en el 32, que Jesús y Pedro subieron a la barca y se calmó el viento. ¿Hasta qué momento se calmó todo, hermanos? Hasta que Cristo subió a la barca. Recordemos que mientras Pedro estaba bajando al mar para caminar hacia Jesús, estaba la tormenta, estaban los vientos y parecía que la barca se hundía. ¿En qué momento se calmó todo? Cuando Cristo subió a la barca. Y eso es lo que yo quiero que comprendamos. Cuando tú y yo dejamos que Cristo suba a la barca de nuestro hogar, va a haber gran bonanza, dice la Biblia. Va a haber paz en nuestro corazón, no tendremos incertidumbre, no tendremos miedo, y el resultado de todo eso es que dice la Biblia que entonces todos los que estaban en las barcas vieron y le adoraron. O sea, significa que toda la gente a tu alrededor estará llena de problemas y situaciones difíciles y van a ver que tú estás en una paz tan maravillosa y tan tranquila que te preguntarán, ¿por qué a pesar de todo tú sonríes? ¿Por qué a pesar de todo tú estás tranquila o tranquilo? ¿Por qué tu hogar está bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y es ahí donde tú vas a testificar, es que Jesucristo está en mi barca. Y es ahí donde tú le vas a decir a la gente, si dejas que Cristo esté en tu barca, habrá gran bonanza. La Biblia dice que entonces Jesús subió a la barca y entonces los vientos se calmaron. Pero todos los de alrededor se dieron cuenta la paz que había llegado a esa barca, y todos dijeron y adoraron y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano y amigo que me estás escuchando, no pongas la mirada en la tormenta, porque te puedes hundir. Pon la mirada en Jesucristo. Deja que Cristo suba a la barca de tu hogar y finalmente adorarás a Dios. Serás un testimonio vivo del poder de Dios. Todos lo verán y dirán, verdaderamente Cristo está en ese hombre. Verdaderamente Cristo está en esa casa. Y todo alrededor podrá moverse. Entenderemos que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, el trono de Dios es inconmovible y nosotros estaremos quietos. Nosotros estaremos confiados. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nuestra barca. Sigue adelante en el Señor. Estas tormentas van a pasar al tiempo de Él. Y si Dios no quiere que pasen, esa será su voluntad, pero tú estarás confiado. Tú estarás seguro. No tendrás temor del terror nocturno, dice la Biblia, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Escucha, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Sabes por qué? Porque no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme. Él está mirándote, Él está actuando a nuestro favor. Por eso no pongas la mirada en la tormenta, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando lo hagas o cuando lo hagamos, va a haber gran bonanza. Y finalmente adoraremos a Dios. Adoraremos a Dios por las cosas buenas que nos pasen
y adoraremos a Dios por su gran bondad y su misericordia. Quita la mirada de la tormenta, hermano. No te hundas. Quita la mirada de Cristo. No pienses que es un fantasma. Él es Dios. Él es Dios. No permitas que la tormenta te haga ver cosas que no hay. No lo permitas, hermano. ¿Cómo podemos confiar en el Señor y estar seguros? Leyendo su palabra. Tu mirada quizás está mucho en los noticieros, está en los periódicos. Tu mirada quizás está en todo esto. Pero cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios y leemos las Escrituras, te aseguro que nuestra mente estará limpia de toda la basura que el diablo quiere meternos. Lee la palabra de Dios, agárrate de sus promesas, tómate de Él. Esa es la manera de tomarte de la mano de Dios, tomándote de su palabra, abrazando su palabra, leyendo su palabra, viviendo su palabra y amando su palabra. Solamente así, hermano, podrás salir de cualquier tormenta. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y finalmente recuerda esto, ya para terminar. Dios y tú son mayoría. ¿No te gozas por eso? Por eso alégrate, hermano. Ya estoy terminando. Ten una sonrisa todos los días. Porque muchos ya perdieron la sonrisa. ¿Y desde cuándo la perdiste? Si así ha sido, es el tiempo de que sonrías. Es el tiempo de que salgas a la calle y alabes a Dios por la creación y por la vida que nos ha dado. Y alabes a Dios en todo tiempo. Vamos a hacer una oración, hermano. Mantén tu mirada en el Señor y comparte este video. Compártelo a otro. Y vamos a hacer una oración. Ahí como estás, agárrate de tu familia. Porque recuerda que no son vacaciones espirituales. No son vacaciones espirituales, hermano. Es tiempo de tomarnos de la mano de Dios, en familia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites de venir a ti, orando y clamando, Dios. Hemos aprendido, Dios, a través de tu palabra, que Pedro y los discípulos tuyos pasaron por una gran tormenta. Y es precisamente ahí donde tú quisiste que ellos estuvieran. Y hoy entendemos que es precisamente en este momento, la situación que estamos viviendo, ya estaba planeada por ti, Señor. El punto principal es que no es la tormenta, no son los vientos contrarios. El énfasis es que tú estás con nosotros y que nosotros debemos tener fe en ti. Porque donde esté nuestra mirada, estará nuestra condición. Y hoy queremos tener nuestra mirada en ti, Señor, para que nuestra condición sea otra. Para que podamos salir de cualquier circunstancia y que nuestro hogar tenga gran bonanza. Bendice a mis hermanos que nos están mirando, nuestros amigos que nos están viendo. Bendícelos a ellos, guárdalos, cúbrelos bajo el hueco de tu mano. Nuestro deseo es que esta pandemia ya se detenga, Señor, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Todo lo que tú haces es perfecto y es para nuestro bien. Solo te pido que más vengan a ti y sean salvos y que nos sigas guardando a todos nosotros, tu pueblo. Te damos las gracias. En tus manos pongo a mis hermanos y líbralos de todo peligro. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. Por favor, nuevamente te invito a que compartas este video. Que Dios te siga bendiciendo y mantén tu paz. Que Dios te bendiga. Bendiciones.